Hola, ¿qué tal? Les vamos a presentar nuestro tema métodos numéricos para ecuaciones diferenciales, especialmente en la derivada. Mi equipo está conformado por Beltrán Acosta Matilde, Martín Salazar Fabián y su servidor Luis Ángel López Reséndiz. A continuación les vamos a presentar algunos conceptos. Entre estos conceptos se encuentra la derivada numérica. Nos dice que es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación de la derivada de una función en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma. Puntos importantes. Es necesario conocer el valor aproximado de la derivada de una función en un punto y no se tiene su expresión analítica. A partir del valor de una función en puntos aproximados al punto en el que se quiere calcular la derivada, es posible obtener una aproximación de la misma. Con mucha frecuencia es necesario conocer el valor aproximado de la derivada de una función en un punto y no se tiene su expresión analítica. A partir del valor de una función en puntos próximos al punto en que se quiere calcular la derivada, es posible obtener una aproximación a la misma. Si conocemos el valor de la función en un número de puntos igualmente espaciados, es posible obtener aproximaciones a la derivada de manera sencilla. También podemos conocer el orden de error cometido en una aproximación. Si aproximamos esta función por el polinomio interpolador en los puntos vecinos considerados, es inmediato obtener derivado el polinomio una aproximación de la derivada de la función. Dada la función f de x, supongamos que queremos calcular una aproximación al valor de su derivada en x es igual a x0 y que conocemos los siguientes valores de la función: x0 menos 2 y el incremento de x, x0 menos incremento de x0, x0 más incremento de x, x0 más 2 incremento de x, f de x0 menos 2 incremento de x, f de x0 menos incremento de x, f de x0 más incremento de x y f de x0 más 2 incremento de x. La serie de Taylor es una serie de potencias que se prolonga hasta el infinito, donde cada uno de los sumados está elevado a una potencia mayor al antecedente. Cada elemento de la serie de Taylor corresponde a la enésima derivada de la función f evaluada en el punto A entre el factorial de n y todo ello multiplicado por x a elevado a la potencia n. Para entender mejor la serie de Taylor, debemos tener en cuenta que A es un punto de una recta tangente a la función f. Dicha recta puede, a su vez, expresarse como una función lineal, que tiene como pendiente la misma pendiente de la función f en el punto A. Otro aspecto a tener en cuenta es que f es una función derivable n veces en el punto A. Si n es el infinito, se trata de una función infinitamente diferenciable. Diferencia entre serie y polinomio de Taylor. La diferencia entre serie y polinomio es que el primer caso habla de una secuencia infinita, mientras que el segundo trata de una serie finita. Así, el polinomio de Taylor se puede definir como una aproximación polinómica de una función n veces derivable en un punto específico A. Si se restan estas dos ecuaciones, lo que se obtiene es que hay que despejar la función en el punto x0, como el primer cociente incremental, que es su nombre técnico.
más los términos equitativos o similares como lo son delta x cuadrada y los términos que como mínimo van al incremento de x cuarta. Posteriormente, si delta x es suficientemente pequeña, podemos tomar la aproximación, donde sabemos que estamos cometiendo un error de orden, 0 delta x cuadrada, por lo que decimos que es una aproximación de segundo orden. Por otro lado, si sumamos los desarrollos f de x0 más delta x más f de x0 menos delta x es igual a 2 veces f de x0 más la derivada segunda. Podemos despejar la derivada segunda. Como este cociente incremental más términos como delta x cuadrada y delta x cubo, por tanto, podemos aproximar la derivada segunda por el primer término obteniendo una aproximación que será de segundo orden, que es dado por el segundo término. Se puede obtener resultados más precisos. F de x0 es igual a f de x0 más el incremento de x menos f de x0 menos 2 e incremento de x entre 4 incremento de x, 4 incremento de x2 entre 3 f de x0 más 0 incremento de x4, f de x0 es igual a f de x0 menos incremento de x menos 8 f de x0 menos incremento de x